Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Arciniega y hoy vamos a aprender a realizar la exploración física de los signos vitales. Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales. Expresan de manera inmediata los cambios que suceden en el organismo. Los signos vitales son frecuencia cardíaca y pulso, temperatura corporal, frecuencia respiratoria y presión arterial, y pueden ser observados, medidos y monitorizados para evaluar el nivel de funcionamiento del paciente. Los rangos normales de las medidas de los signos vitales cambian según la edad y la condición física. ¿Cuándo vamos a monitorear los signos vitales? Al ingreso y al egreso del paciente a la consulta, con el fin de registrar sus datos basales de su estado de salud. Cuando el paciente presenta cambios de su condición funcional. En el paciente en estado crítico, la monitorización debe ser permanente, antes y después de un procedimiento diagnóstico quirúrgico, antes y después de la administración de un medicamento con repercusión al sistema cardiovascular o respiratorio y según la prescripción médica. Comenzaremos con frecuencia cardíaca y pulso. La frecuencia cardíaca se define como la velocidad del pulso, es decir, los latidos por minuto. El pulso arterial es la onda pulsátil de sangre originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón, que resulta en la expansión y contracción regular del calibre de las arterias, y representa el rendimiento del latido cardíaco y la adaptación de las arterias. Dentro de las características que vamos a buscar en el pulso arterial, tenemos la mnemotecnia de la palabra fritas. La frecuencia es el número de pulsaciones percibidas en un minuto. El ritmo es la secuencia de movimientos interrumpidos, producto de la contracción ventricular. Cuando el intervalo es irregular, nos puede orientar a que el paciente cursa con una arritmia. La intensidad es la fuerza y debemos buscar variaciones entre un pulso y el otro. La tensión se mide a través de la presión que debe efectuar la mano del operador para que desaparezca la onda pulsátil. La amplitud es la altura de onda del pulso y está condicionada por la magnitud de la presión diferencial. La simetría es la simultaneidad de la onda pulsátil en las arterias contralaterales. Ahora, hay diferentes puntos anatómicos para la palpación del pulso. El pulso temporal se palpa sobre el área de la sien en la zona temporal delante del pabellón auricular. El pulso carotidio se palpa sobre la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo a la altura de la tráquea. El pulso apical se localiza en el vértice del corazón, en el ápex cardíaco, y está situado generalmente en la línea medio clavicular izquierda en el quinto espacio intercostal. El pulso axilar se localiza en la línea medio axilar subyacente al húmero, con el brazo abierto en extensión. El pulso humeral se localiza en el hueco anterior del codo, en el espacio antecubital, en la cara interna del bíceps, con el antebrazo ligeramente flexionado. El pulso popliteo se localiza en la zona del hueco popliteo, en su parte media y normalmente con la rodilla flexionada 30 grados en decúbito prono. El pulso tibial posterior se localiza en el tobillo a nivel de la zona posterior del malleolo externo. El pulso pedio se localiza a nivel de la cara dorsal del pie entre los tendones extensores del primero y segundo dedo y también puede palparse entre el segundo y el tercer dedo. Las recomendaciones para la valoración del pulso es que debemos tener las manos limpias, secas y tibias. Poner al paciente en reposo unos 10 a 15 minutos antes para controlar el pulso. Verificar si el paciente está usando medicamentos que afectan la frecuencia cardíaca. Evitar usar el dedo pulgar, ya que se puede confundir el pulso del paciente y del examinador. Oprimir suavemente la arteria para no hacer desaparecer totalmente el pulso y palpar cada pulso de forma individual para evaluar sus características. En cuanto a las alteraciones del pulso, la taquisfigmia es el aumento de la frecuencia del pulso por encima de 90 pulsaciones por minuto en el adulto. Se presenta en fiebre, hipertiroidismo, hemorragia aguda, insuficiencia cardíaca y pacientes medicamentados con anfetaminas. La bradisfigmia es la disminución de la frecuencia del pulso por debajo de 60 pulsaciones por minuto. Se presenta en hipotiroidismo, enfermedad del nódulo sinusal, depresión mental, bloqueo auricular y en pacientes medicamentados con opiáceos. El pulso magno es la amplitud de la onda pulsátil aumentada. Ejemplo, la insuficiencia aórtica. El pulso parvo es la disminución de la amplitud de la onda pulsátil y el ejemplo es la estenosis aórtica. En el pulso filiforme hay un aumento de la frecuencia y una disminución de la amplitud y es característico en cualquier taquicardia.
el pulso Zeller, hay un rápido ascenso de la onda pulsátil y se presenta en insuficiencia de la válvula aórtica de magnitud importante. El pulso dicrótico, el descenso de la onda pulsátil ocurre en dos tiempos, y esto ocurre en alteraciones de la aorta, por ejemplo en la vasculitis de Takayasu. En el pulso arrítmico, los tiempos que separan las pulsaciones son desiguales. En el pulso desigual, las pulsaciones tienen diferentes amplitudes. Estos dos últimos son característicos en las arritmias. En el pulso bigeminado se presentan grupos de dos latidos separados del siguiente por un intervalo más largo, y es patognomónico de la intoxicación digitálica. En el pulso alternante, los latidos son de mayor y menor amplitud y el tiempo entre cada pulsación es igual, y se presenta en la insuficiencia cardíaca. El pulso duro se necesita más presión para hacer desaparecer la onda pulsátil e indica la presión diastólica elevada. El pulso blando se necesita menor presión para hacer desaparecer la onda pulsátil e indica la presión diastólica baja. La técnica para tomar la frecuencia cardíaca: primero hay que colocar al paciente en sedestación o en decúbito supino. Después, colocar el diafragma del estetoscopio en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular izquierda. El paso 3 es contar los latidos del paciente durante un minuto completo. Los valores normales de la frecuencia cardíaca varían según la edad y puede haber alteraciones si el paciente realiza ejercicio o si cursa con dolor o fiebre. En cuanto a las alteraciones de la frecuencia cardíaca, se presenta una taquicardia sinusal cuando la frecuencia cardíaca está elevada entre 100 a 160 latidos por minuto, y una bradicardia sinusal cuando la frecuencia cardíaca está disminuida entre 40 y 60 latidos por minuto. Continuamos con temperatura corporal. Esta se define como el grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor generado y el calor perdido. Existen diferencias en los valores de acuerdo al territorio anatómico que se emplea para la medición. La temperatura axilar es menor que la temperatura oral y esta a su vez es menor que la temperatura rectal, con variaciones aproximadamente de 0.5 grados Celsius. La técnica para tomar la temperatura corporal es la siguiente. Primero hay que asegurarse que la columna de mercurio marque menos de 35 grados Celsius. Después, limpiar el termómetro con una toronda alcoholada. En cuanto al tiempo de colocación, en la cavidad bucal se debe dejar el termómetro durante 3 minutos, en la axila o ingle durante 3 a 5 minutos y en la zona rectal durante 1 minuto. Después hay que retirar el termómetro y leerlo, para finalmente interpretar y actuar según la alteración. Debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones y precauciones al tomar la temperatura corporal. Usa el termómetro de manera personalizada. El bulbo debe estar completamente en contacto con la zona anatómica elegida. La toma rectal está contraindicada en pacientes con diarrea, procesos inflamatorios anales o rectales. Para tomar la temperatura oral basal, el paciente no debe haber fumado, comido o bebido líquidos calientes o fríos 15 minutos previos a la toma de la temperatura corporal. Evitar esta toma en niños, pacientes inconscientes con disnea, tos, hipo, vómito o lesiones en la boca. En cuanto a los valores normales de la temperatura corporal, la temperatura fisiológica en axila debe ser menor a 37 grados Celsius, bucal menor a 37.4 grados Celsius y rectal menor a 37.8 grados Celsius. Esta tabla nos muestra los valores normales de acuerdo a la edad del paciente. Al hablar de alteraciones de la temperatura, nos referimos a la hipotermia cuando la temperatura es menor a 35 grados Celsius. La febrícula va de un valor normal hasta los 38 grados Celsius y la fiebre sobrepasa los 38 grados Celsius. En la hiperpirexia, la temperatura corporal está por encima de los 41 grados Celsius y el punto de ajuste de la temperatura interna a nivel del hipotálamo está elevado, pero conserva los mecanismos de control de la temperatura. Y es común este hallazgo en pacientes con hipertermia maligna en sedación. En la hipertermia, la temperatura corporal es mayor a 41 grados Celsius, con el punto de ajuste hipotalámico en niveles normotérmicos, pero hay una falla en los mecanismos de control de la temperatura. Un ejemplo de esta alteración es en los pacientes con choque de calor. Ahora hablaremos de los tipos de fiebre según la forma de la curva térmica.
La fiebre continua está constantemente alta y hay una oscilación diaria menor a 1 grado Celsius. Es característico en enfermedades como brucelosis o fiebre tifoidea. En la fiebre intermitente hay elevaciones térmicas que retornan a valores normales y es causada en infecciones como paludismo por Plasmodium vivax o Plasmodium malaria. La fiebre remitente siempre está elevada con oscilaciones diarias mayores a 1 grado Celsius. Es característico del paludismo por Plasmodium falciparum. En la fiebre reincidente o recurrente hay cortos periodos febriles intercalados con periodos de temperatura normal, por ejemplo en la fiebre amarilla y de las montañas rocañosas. Continuaremos hablando de frecuencia respiratoria. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. La frecuencia respiratoria se define como el número de veces que un paciente respira por minuto. Es importante tener en cuenta el esfuerzo que realiza el paciente para respirar, la profundidad de las respiraciones, el ritmo y la simetría en los movimientos de cada lado del tórax. La técnica para valorar la frecuencia respiratoria mediante inspección. Primero debemos colocar al paciente en sedestación o en decúbito supino, lo más cómodo posible y sin alterarlo. Observar y contar los movimientos torácicos durante 1 minuto completo. Registrar el dato e interpretar y actuar según el hallazgo. La técnica para valorar la frecuencia respiratoria mediante auscultación. Primero debemos colocar al paciente en sedestación. Después colocar el diafragma del estetoscopio sobre la pared torácica, de manera que no quede situado sobre ninguna estructura ósea. Podemos hacerlo en la región interescápulo-vertebral. Después debemos cuantificar el número de respiraciones durante 1 minuto completo. Y registrar el dato, interpretar y actuar según el hallazgo. En cuanto a los valores normales de la frecuencia respiratoria, varían según la edad del paciente. Es importante mencionar que cuando el paciente recién nacido llega a 80 respiraciones por minuto es necesario intubarlo. En cuanto a los factores que afectan a la frecuencia respiratoria, el ejercicio, el estrés y el aumento de la temperatura tanto ambiental o la fiebre aumentan la frecuencia respiratoria, y la edad y los medicamentos depresores del sistema nervioso central disminuyen la frecuencia respiratoria. Dentro de los hallazgos anormales de la frecuencia respiratoria, hablamos de bradipnea cuando hay una lentitud del ritmo respiratorio por debajo de 12 respiraciones por minuto. Es común encontrarlo en pacientes en coma. La taquipnea es un aumento del ritmo respiratorio persistente, por arriba de 20 respiraciones por minuto. Es una respiración superficial y rápida y se presenta en enfermedades pulmonares restrictivas como el EPOC o la neumonía. La hipernea es una respiración profunda y rápida, por arriba de 20 respiraciones por minuto. Se presentan alteraciones metabólicas como alcalosis compensada. La apnea es la ausencia de los movimientos respiratorios. Se presenta en pacientes en paro. La disnea es la sensación subjetiva del paciente de dificultad para respirar. En cuanto a la respiración de Kussmaul, es una respiración rápida por arriba de 20 respiraciones por minuto, profunda, suspirante y sin pausas, y es debida a una acidosis metabólica. La respiración de Cheyne-Stokes es una hipernea que se combina con intervalos de apnea y es normal en niños. Es común en pacientes en coma. La respiración de Biot es extremadamente irregular en la frecuencia respiratoria, el ritmo y la profundidad de las respiraciones. Por último, hablaremos de la presión arterial. Es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales impulsada en cada latido cardíaco. La presión sanguínea es la fuerza de la sangre contra la pared arterial. La tensión arterial es la resistencia opuesta de las paredes arteriales. La presión sistólica es la presión sanguínea debida a la contracción de los ventrículos, y la presión diastólica es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan. La presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, y dependen tanto del volumen de eyección del ventrículo izquierdo, la distensibilidad de la aorta y las grandes arterias, las resistencias vasculares periféricas y la volemia. A continuación les presento una tabla con los valores normales de la presión arterial. En el adulto hablamos de una hipotensión cuando la presión sistólica se encuentra en 100 milímetros de mercurio y la presión diastólica en 50 milímetros de mercurio.
En cuanto a la clasificación de la hipertensión, hablamos de una presión arterial óptima cuando la presión sistólica está por debajo de 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica está por debajo de 80 milímetros de mercurio. En la categoría normal, la presión sistólica va de 120 a 129 milímetros de mercurio y la presión diastólica de 80 a 84 milímetros de mercurio. La normal alta, la presión sistólica debe encontrarse entre 130 y 139 milímetros de mercurio y la presión diastólica entre 85 y 89 milímetros de mercurio. La presión sistólica va de 140 a 159 milímetros de mercurio y la presión diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. En la hipertensión grado 2, la presión sistólica va de 160 a 179 milímetros de mercurio y la presión diastólica va de 100 a 109 milímetros de mercurio. En la hipertensión grado 3, la presión sistólica es mayor a 180 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. En la hipertensión sistólica aislada, la presión sistólica es mayor a 140 milímetros de mercurio, mientras que la presión diastólica es menor a 90 milímetros de mercurio. Antes de realizar la técnica de toma de presión arterial, el paciente debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Debe estar en reposo al menos 5 minutos, tener el brazo descubierto, evitar el consumo previo de cafeína y tabaco y no haber realizado ejercicio físico intenso. Para iniciar con la técnica, primero hay que elegir el tamaño de brazalete adecuado para el brazo del paciente. Colocar al paciente en sedestación con los pies apoyados en el suelo con un ángulo de 90 grados. Posicionar el brazo del paciente a la altura del corazón con la mano en posición supina. Ubicar el pulso humeral en la fosa antecubital del brazo. Alinear la marca arterial del brazalete con la arteria humeral del paciente. Ajustar el brazalete lo suficiente para poder meter 2 dedos por debajo de él. Sostener la perilla y cerrar la válvula. Inflar el brazalete a 20 milímetros de mercurio por encima del punto donde desaparece el pulso humeral. Desinflar el brazalete y esperar aproximadamente 30 segundos para inflar nuevamente a 20 milímetros de mercurio por arriba de donde desapareció el pulso humeral. Colocar el estetoscopio sobre la arteria humeral evitando colocarlo entre la piel y el brazalete. Ir aflojando la perilla para desinflarlo a 30 milímetros de mercurio por segundo. Identificar los ruidos de Korotkov en la escala y hacer la lectura. El primer latido, claro y rítmico, corresponde a la presión sistólica auscultatoria y el último sonido amortiguado corresponde a la presión diastólica auscultatoria. Abrir completamente la válvula, dejando escapar el aire del brazalete y retirarlo. Esperar 2 minutos y repetir la técnica para confirmar o aclarar dudas. Registrar los datos y tomar las conductas pertinentes a los hallazgos. Los ruidos de Korotkov fueron descritos en 1905 por el médico cirujano ruso Nikolai Sergeyevich Korotkov. Estos sonidos arteriales se producen durante la medición de la presión arterial. A medida que la presión del manguito se libera lentamente, se pueden escuchar los sonidos arteriales a través del fonendoscopio, colocado sobre la arteria braquial. La fase 1 es un sonido sordo que indica la presión arterial sistólica. La fase 2 pierde intensidad y se escucha como un soplo. La fase 3 es un ruido sordo más suave. En la fase 4 el ruido se va apagando. En la fase 5 desaparece el ruido y nos indica la presión arterial diastólica. Eso ha sido todo. Gracias por su atención.